Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el Dr. Elmer Luna. Bienvenidos a mi canal de YouTube sobre histología humana. En esta ocasión les voy a hablar sobre el ciclo celular. El ciclo celular se define como el intervalo existente entre dos divisiones mitóticas sucesivas que van a dar lugar a la formación de dos células hijas. Tradicionalmente se dividía en dos fases, la interfase y la mitosis, también conocida como la fase M. Actualmente se consideran tres fases: el ciclo citoplasmático, donde intervienen las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas; el ciclo nuclear, donde se ve la fragmentación del núcleo; y el ciclo centrosómico, donde se dividen los centriolos para formar parte del aparato mitótico. Entonces tenemos esta imagen donde se ve lo que tradicionalmente se conocía. Esta célula que ustedes ven acá tiene dos opciones: se compromete a entrar a la fase S para multiplicar su ADN y pasar un punto de restricción, o esta célula puede entrar en reposo y pasar a la fase G0. La fase S es la más importante de, de este tipo de interfase, ya que en la cual va a replicarse el ADN nuclear. En la fase G2 se comprueba si este ADN se ha multiplicado y luego entra a la mitosis o la división propiamente dicha. Cuando hablamos de lo que actualmente se conoce como el ciclo citoplasmático, les comenté que intervenían las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas, que ustedes la van a ver acá con las iniciales CDK, ya que ellos van a regular estos acontecimientos del ciclo celular en distintas fases, desde la G1 a la fase S, la fase G2 y la mitosis. Entonces, inicialmente, en la fase G1 temprana, el CDK4 es activado por la ciclina D y pone en marcha la fosforilación de la proteína Rb o del retinoblastoma, lo que va a ocasionar la liberación de factores de transcripción E2F. Estos factores van a activar a la ciclina E y a la ciclina A. En la fase G1 tardía, esta ciclina E, ¿no?, se va a unir al CDK2, activándolo. Entonces, eso es lo que va a permitir de que pase el punto de restricción y se comprometa a entrar a la interfase o a la fase S de esta interfase. Ya en la fase S, la ciclina A va a activar al CDK2, ¿cierto? Y va a fosforilar a proteínas que participan en la replicación del ADN. En la fase G2, justo antes de que pase el segundo punto de restricción, ya en la profase, la ciclina A se une a la CDK1. La delección de la CDK1 se asocia a mortalidad embrionaria temprana. Ya en la mitosis, los complejos ciclina B y CDK1 van a participar activamente y van a completar ya la mitosis. Bien, eso es lo que va a suceder en la parte citoplasmática. Y entonces en el núcleo, ¿qué pasa? Tenemos acá, para recordar, estas proteínas llamadas láminas nucleares que se van a asociar internamente a la cromatina y también a la envoltura nuclear interna. Luego tenemos que en la mitosis la proteína sinasa C y después la CDK1, que es activada por la ciclina A, van a fosforilar estas láminas. Entonces esto va a provocar la disociación de los filamentos y van a dar lugar a dímeros libres de lámina. Luego la envoltura nuclear se va a ir degradando a medida
que la lámina nuclear se desintegra. Las láminas A, B y C continúan estando fosforiladas y se van a dispersar. Luego los componentes del poro nuclear ya se desorganizan y se dispersan. También tenemos que tener en cuenta que las cisternas del retículo endoplásmico van a actuar como un depósito de la futura envoltura nuclear, como si fuera un depósito de reserva de estos fragmentos. Ahora, bien, hasta ahí ya se desorganizó. Ahora, vamos a ver cómo se va a reensamblar esta envoltura. Durante la anafase, aquí, las nucleoporinas o las proteínas del complejo del poro nuclear se van a unir a la superficie de la cromatina. Luego tenemos que al final de la anafase, aquí, el polipéptido asociado a láminas 2 beta, el receptor de lámina B y la hemerina ya van a aparecer en la superficie de la cromatina. Luego, al final de la telofase, las cisternas del retículo endoplásmico, que como les dije van a funcionar como un depósito, se van a anclar a estas proteínas anteriormente mencionadas y se va a iniciar la reorganización de la envoltura nuclear. Luego, antes de la citocinesis, es decir, de la separación de las células, la lámina B se va a desfosforilar por acción de la proteína fosfatasa 1 y junto a las láminas C y A se pone en marcha la formación de la lámina nuclear, ¿cierto? Entonces ya aquí ya empieza esta reconstrucción o ya finaliza la reconstrucción de la envoltura nuclear. ¿Cuál es la importancia clínica? Sobre todo en los genes supresores de tumores, el modelo del retinoblastoma. Solo para recordar que el retinoblastoma es un tumor que aparece en una etapa temprana de la vida y rara vez se desarrolla después de los 5 o 6 años. Se puede observar de forma esporádica o de forma familiar, siendo esta última un poco más grave porque puede afectar a ambos ojos. Entonces, la proteína retinoblastoma funciona como un inhibidor del avance del ciclo celular. Ya habíamos dicho inicialmente que participa en el primer punto de restricción en la fase G1. Esta proteína del retinoblastoma no fosforilada impide el avance del ciclo celular más allá de este punto de restricción. Cuando esta proteína se va a fosforilar por acción de la CDK4 y la ciclina D, facilita el paso de este punto de restricción. Entonces la proteína RB fosforilada se inactiva. Y aquí lo podemos ver un poco mejor de esta manera, porque la proteína RB desfosforilada es un gen supresor, ¿no? Normalmente esta proteína contiene factores de transcripción y mientras esté desfosforilada, la actividad génica está inhibida y no se va a sintetizar ADN ni avanza el ciclo celular. Luego, la fosforilación de esta proteína por acción del complejo CDK4 ciclina D, que ya lo mencioné, va a inducir la disociación de estos factores de transcripción de dicha proteína. Y estos factores de transcripción se van a unir a su diana génica en el ADN y va a sintetizar ADN y avanza el ciclo celular. Ahora vamos a hablar de la mitosis propiamente dicha. La mitosis tradicionalmente, ya seguramente ustedes han de haber leído o han de haber escuchado, se divide en 4 subetapas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Lo voy a mencionar brevemente. Empezamos con la profase. La profase, tenemos que un centrosoma es el que va a iniciar la organización del uso mitótico. La envoltura nuclear se va a ir desintegrando y los cromosomas replicados ya empiezan a condensarse. En la metafase, el cinetocoro aparece en la región centromérica. Tenemos la metafase. Acá tenemos, recordarán en el video anterior,
que hablamos sobre el ADN centromérico y sobre el cinetocoro y los microtúbulos cinetocóricos que se insertan allí. Luego, los centrosomas se alinean en la placa ecuatorial, como pueden ver, y aparece el complejo promotor de la anafase, que se va a desensamblar cuando la unión de los microtúbulos cinetocóricos al cinetocoro es correcta. Cuando el cinetocoro no está unido a los microtúbulos, el APC detiene el ciclo mitótico en la metafase. La siguiente es la anafase. En la anafase tenemos que ya estos cromosomas empiezan a migrar hacia los respectivos polos. Y aquí que lo dividen en dos etapas. La anafase A, en la cual existe un acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos que propician este alejamiento del plano ecuatorial de los cromosomas. Y luego también que los microtúbulos polares empiezan a alargarse también, ¿no? Favoreciendo también este desplazamiento. Esta es la segunda fase o anafase B. Aquí cabe mencionar un término llamado aneuploidía, que significa número anómalo de cromosomas, y puede deberse a la separación incorrecta de las dos cromátides de un cromosoma a las dos células hijas. ¿Ya? Y la otra fase es la telofase. La telofase, ya la envoltura nuclear se reorganiza, las láminas se desfosforilan y la lámina nuclear se ensambla. Los cromosomas ya se descondensan. En la citocinesis aparece un anillo contráctil, que ustedes lo ven acá, lo cual se contrae para separar ambas células hijas. Este anillo está formado por actina y miosina. ¿Ya? Los microtúbulos radiales, cinetocóricos y polares ya desaparecen. También cabe mencionar que existe el complejo de la telomerasa. Recordando, los telómeros vienen a ser extremos de los cromosomas y se componen de un tramo de secuencias de nucleótidos repetidas. Los telómeros se ocupan de mantener la integridad cromosómica y representan el reloj biológico de la célula, y su tamaño va disminuyendo en cada división celular cuando las ADN polimerasas ya no van a copiar estos extremos de los cromosomas, ¿no? Entonces, la senescencia o el envejecimiento celular tiene lugar cuando el acortamiento de los telómeros ya impide mantener la integridad cromosómica. Entonces, aparece este complejo de la telomerasa compuesta por múltiples proteínas que lo que va a hacer es agregar nucleótidos para mantener y tratar de conservar esta longitud y estabilidad. Bien, tenemos que mencionar una proteína muy importante conocida como la P53, que es una proteína supresora de tumores. La proteína supresora de tumores P53 va a salvaguardar la integridad del ADN frente al estrés nocivo, denominado estrés genotóxico. En las células normales, lo que va a hacer es inducir la apoptosis o la muerte celular programada. ¿Cómo funciona el P53? Como un factor de transcripción, porque controla la activación de la transcripción de genes proapoptósicos y la inactivación de los antiapoptósicos. A través de este mecanismo son destruidas aquellas células que son afectadas por un estrés genotóxico. ¿Ya? Ahora, ¿qué puede ocurrir de forma anómala? Por ejemplo, la pérdida de la función del P53 debido a una mutación que codifica esta proteína llamada el gen TP53, o una alteración en la vía de la transmisión de señales que ocurre, por ejemplo, aquellas que van a controlar esta proteína, pues va a hacer que este P53 se inactive y van a dar origen a la proliferación celular de células dañadas, lo que origina el cáncer o ciertos tipos de cánceres, ¿no? Bien, ahora existe también
un término muy interesante o la importancia clínica que cumple esta proteína en la quimioterapia. Solamente recordar que los fármacos quimioterápicos pueden propiciar el establecimiento de enlaces cruzados en el ADN, ¿no? O los compuestos alquilantes. Pueden inhibir la síntesis de determinadas enzimas que sintetizan el ADN, como por ejemplo los análogos de nucleótidos. Pueden alterar los microtúbulos del uso mitótico, que ya lo vimos anteriormente, como el paclitaxel o la vimblastina. Entonces, al mismo tiempo, se han definido que algunos tumores tienen resistencia a los fármacos quimioterápicos. Existen dos tipos de resistencia. La resistencia intrínseca, es decir, que hay tumores que ya por naturaleza son resistentes a muchos fármacos, como el melanoma, el hepatocarcinoma, el carcinoma de células renales, o resistencia adquirida, en el cual los tumores adquieren resistencia a la quimioterapia después de un periodo de sensibilidad o de respuesta. Una forma de resistencia adquirida, de esta última, se debe a los genes de la familia génica de la resistencia a múltiples fármacos, conocidas como MDR. Entonces tenemos acá, en este gráfico de abajo, los mecanismos de resistencia. La resistencia adquirida por una mutación en el gen TP53 impide la muerte celular como respuesta a fármacos inductores de daños al ADN. Otra forma es el aumento de la exportación de un fármaco por una proteína asociada a la resistencia de múltiples fármacos, que ya lo mencioné, MDR, que impide la acción intracelular. Es decir, el fármaco quimioterápico ingresa, pero por medio de esta proteína es expulsado de la célula y no va a cumplir la función que debería. Y para terminar, vamos a hablar de un término llamado cariotipificación. En el ser humano existen 22 pares de cromosomas o de autosomas y un par de cromosomas sexuales, que va a depender XX en la mujer y XY en el varón. Entonces, también los cromosomas se han subdividido dependiendo de la localización del centrosoma, y estos pueden ser acrocéntricos, submetacéntricos o metacéntricos. No me voy a extender mucho en esta parte porque existe ya un tema específicamente de genética para poder hablar de cariotipificación, pero solamente les voy a dar el alcance de algunos puntos. Cuando se habla la terminología de la citogenética humana, el número total de cromosomas es 46 y se sigue del número total de cromosomas sexuales. Por eso un hombre normal se identifica como 46XY y una mujer como 46XX. Ahora, los cromosomas adicionales se indican al expresar el número del cromosoma extra después de los cromosomas sexuales precedidos por el signo más. Por ejemplo, en el síndrome de Down, como lo vemos aquí, que viene a ser la trisomía del cromosoma 21. Se coloca 47XX, por ejemplo, ¿no? Más 21. Ahora, un hombre con un cromosoma X adicional se designa como 47XXY, que es el síndrome de Klinefelter. Se añade el signo de más o menos tras el símbolo del cromosoma para señalar el aumento o la disminución de la longitud de uno de sus brazos. La letra P se utiliza para el brazo corto, una mnemotecnia puede ser P de pequeño, y la Q para el brazo largo. Por lo tanto, si decimos 47XY, como vemos acá, más 17P más, corresponde a un hombre con 47 cromosomas por la presencia de un cromosoma 17 adicional con un aumento de la longitud de su brazo corto. Muy bien amigos, espero que les haya gustado. Gracias por su gentil atención, éxitos y bendiciones. Les invito a suscribirse a mi canal para que vean más videos de histología humana. Hasta la próxima.